En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. Hola, bienvenidos otra vez. El tema de hoy es muy interesante y muy relevante también para nuestra fe católica. En esta sesión, vamos a explicar el significado y el origen de algunos símbolos e imágenes que usaban los cristianos primitivos, y cómo estos se relacionan con la doctrina y la espiritualidad de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Hoy les presentamos la importancia de los símbolos y las imágenes en los primeros siglos de la Iglesia. Los símbolos e imágenes son formas de expresión que nos ayudan a comunicar ideas, sentimientos y valores. Los primeros cristianos, que vivieron en los primeros siglos después de Cristo, usaron diversos símbolos e imágenes para expresar su fe, su esperanza y su amor a Dios y a los hermanos. Estos símbolos e imágenes no eran simples adornos o decoraciones, sino que tenían un profundo significado teológico y espiritual. Algunos de estos símbolos e imágenes se han conservado hasta nuestros días, y otros han quedado en el olvido o han sido malinterpretados, como es el caso del uso de las imágenes en la religión católica. ¿Están listos para conocer más sobre estos símbolos e imágenes? ¿Quieren saber qué nos enseñan sobre nuestra fe? Entonces, vámonos de viaje por la historia y la teología de la Iglesia primitiva. ¿Preparados? Comencemos. Primero vamos a conocer los símbolos, luego vemos las imágenes. El catolicismo surge en un mundo analfabeta en su mayoría, por lo que las imágenes y símbolos fueron una sencilla pero práctica manera de explicar sucesos y personajes a los fieles. Afortunadamente en la época actual han crecido los niveles de alfabetización y la apertura religiosa, pero ahora los símbolos pasan casi desapercibidos. Se ha perdido la costumbre en reconocer los símbolos e imágenes en nuestra iglesia. Conoceremos algunos símbolos para poder reconocerlos en nuestra iconografía religiosa. El símbolo del pez es uno de los más antiguos y significativos del cristianismo. Su origen se remonta al siglo II, cuando la Iglesia usó la palabra griega ichthys, que significa pez, como un acrónimo de la frase Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esta frase resume la fe cristiana en la persona y la obra de Jesús, que murió y resucitó para salvar a la humanidad del pecado. El símbolo del pez también se relaciona con otros aspectos de la vida cristiana, como el bautismo, la Eucaristía, la evangelización y la persecución. El pez era un símbolo secreto que los cristianos usaban para identificarse entre ellos y evitar ser descubiertos por las autoridades romanas que los hostigaban. El símbolo del pez les servía para reconocerse mutuamente, marcar sus lugares de reunión y sus tumbas, y comunicarse sin levantar sospechas. Cuando se encontraban con un extraño, uno de ellos dibujaba un arco en la arena o en la pared. Si el otro completaba el dibujo del pez, significaba que también era cristiano. Si no, el arco podía pasar desapercibido o borrarse fácilmente. Para dibujar el pez, los primeros cristianos seguían unos pasos sencillos. Primero, trazaban una línea curva hacia abajo y luego hacia arriba, formando un arco. Luego, dibujaban otra línea curva desde el extremo superior del arco hasta el inferior, formando un óvalo alargado. Finalmente, añadían una línea ondulada desde el extremo izquierdo del óvalo hasta el derecho, dividiendo el óvalo en dos partes iguales. Así quedaba formado el pez. La palabra griega symbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Estos son algunos de los símbolos que se han encontrado en las paredes de las catacumbas donde se reunían los primeros cristianos, a causa de la persecución a la que eran sometidos. Una pregunta. Si desde el inicio, la Iglesia usó símbolos e imágenes, como vemos en la pantalla, ¿por qué los protestantes nos atacan por seguir teniéndolas? La respuesta es simple pero fuerte. Por ignorancia, ellos no están aprendiendo como ustedes, con los sustentos históricos, lógicos y teológicos para no caer en el error. Las imágenes no se adoran, solo se usan como una referencia, para llevar un mensaje. Pero, veamos más símbolos, después vemos lo de las imágenes. Vamos paso a paso, pero preparados para dar explicaciones sobre nuestra fe y doctrina católica. Otro símbolo
que se ve mucho en las catacumbas es el ancla. En la cristiandad, representa la esperanza, así lo dice la carta a los hebreos. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo que ya vimos, ahora podemos saber que este símbolo del ancla con los peces significa que Cristo, el pez, es nuestra esperanza, el ancla. Esperamos su venida gloriosa, para juzgar a los vivos y muertos, y para que su reinado sea para siempre. Los símbolos se tienen que interpretar, como lo estamos viendo. Son un lenguaje, una forma de comunicación, por eso, debemos saber el significado oculto dentro de cada uno de ellos, y así entender cuál es el mensaje a transmitir. Otro símbolo es el pavo real. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver con Jesús? Te lo explico. Los antiguos griegos creían que la carne de los pavos reales no se descomponía después de su muerte, y así fue como los pavos reales se convirtieron en un símbolo de inmortalidad. Los primeros cristianos lo adoptaron como símbolo para representar su fe en la vida eterna, por eso es usualmente representado junto al árbol de la vida. Aquí está otro símbolo, junto con dos pavos reales. Ese símbolo se llama crismón, y si te das cuenta está formada por una letra X y una letra P, porque ambas se pronunciaban chirro en alusión a Cristo. El crismón se usaba como un signo de identidad y de comunión entre los creyentes, y también como un resumen de las principales verdades de la fe. En esta piedra podemos ver los tres símbolos secretos de los primeros cristianos: el pez, el ancla y el crismón. ¡Qué interesante! ¿No crees? El pelícano, otro símbolo de los cristianos. Los pelícanos son particularmente atentos con sus crías, incluso hasta el punto de herirse a sí mismos y dejar que sus crías beban de su sangre cuando no había comida disponible. Como resultado, el pelícano se convirtió en un símbolo de la pasión de Cristo, derramando su sangre para el perdón de los pecados como en la Eucaristía. Hoy en día podemos ver varios agrarios con este símbolo primitivo. En el himno Adoro te devote, de Santo Tomás de Aquino se lee: Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. La tradición cristiana ponía a aquella ave como símbolo eucarístico, viendo en su sangre vivificadora la figura de la sangre redentora de Cristo. Incluso de esto nos habla el mismo San Agustín en sus narraciones sobre los Salmos. Él nos escribe lo siguiente: se dice que, hiriéndose la madre gravemente a sí misma, derrama su sangre sobre sus hijos, con la cual rociados revive. Observad cómo conviene a Cristo, que nos vivificó con su sangre. El cordero, uno más de los símbolos hallados en las catacumbas de los primeros siglos. Este pequeño animalito representa a Jesús crucificado atravesado por la lanza, el Cordero de Dios que se ofrece en sacrificio por la salvación del hombre. ¿Cuántos vasos puedes contar en la imagen del Cordero? Así es. Hay 7. ¡Qué interesante! Ya estás preparado para responder a esa interrogante. El sacrificio perfecto fue el de Cristo, al derramar su sangre como un cordero por nuestra salvación y la del mundo entero. Alfa y Omega. Jesús dice de sí mismo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última. Poniendo las dos juntas se representa la eternidad de Cristo como el Hijo de Dios. Aquí vemos ambas letras, al lado del crismón. El mensaje es claro. Cristo es el primero y el último, el principio y el fin. Cristo, ayer, hoy y siempre. La palabra catacumba se usa siempre en plural y designa los subterráneos en los cuales los primeros cristianos, principalmente en Roma, enterraban a sus muertos y practicaban las ceremonias del culto. Tomada del latín tardío catacumbae, quizás por alteración de catechumnae, catecúmenos, por influjo de tumbae, tumba, según lo explican los expertos. ¿Catecúmenos? Sí. Catecúmeno.
Así se le llama desde el inicio de la Iglesia a los que no están bautizados aún, porque están recibiendo una catequesis previa a su unión con Cristo, mediante su Iglesia. Para que lo tengas claro, por si alguien te pregunta sobre ello. El buen pastor, otro de los símbolos que representa a Cristo. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, lo puedes encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y deja a las demás, por ir en busca de la oveja que está perdida. Cuando la encuentra, la carga en sus hombros y la regresa al redil. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¡Qué bello! A ver si han estado atentos. ¿Qué símbolo muy conocido no hemos visto en las paredes de las catacumbas? La cruz. Así es. Durante los 3 primeros siglos parece que no se representó plásticamente la cruz, se preferían las figuras del pastor, el pez, el ancla, el crismón, etc. Fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió, poco a poco, en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio de salvación. Desde el sueño del emperador Constantino, hacia el 312, in hoc signo vincis, con esta señal vencerás, que precedió a su victoria en el puente Milviou, y el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo, en Jerusalén, el año 326, por la madre del mismo emperador, Santa Elena, la atención de los cristianos hacia la cruz fue creciendo. ¿Es lo mismo una cruz que un crucifijo? Un crucifijo, del latín, crucifixus, crucificado, es una imagen tridimensional de Jesucristo crucificado. En diferencia a la cruz, que no tiene a Cristo, clavado en el madero. El crucifijo aparece en los monumentos de carácter público hasta el siglo V, pero con escasa frecuencia. Una vez, un grupo de personas que llegaron a hablarme de Dios, me dijeron que los católicos somos muy raros, porque llevamos y exaltamos el símbolo de la cruz. Ellos argumentan que la cruz fue el instrumento con el que mataron a Jesús. Y me dicen que es igual a que yo guarde, en un lugar especial, el arma con la que mataron a mi hijo. ¿Me puedes preparar para darles una correcta explicación? Te respondo en la próxima sesión, donde toda la información que ahora sabemos, la vamos a empezar a usar dando una explicación de nuestra fe sobre la cruz y el sentido correcto de nuestras imágenes. No te olvides apoyarnos y suscribirte al canal. Nos vemos en la sesión 14. Estén siempre preparados.